Vamos acá. Bueno, vamos al primer caso de créditos, que si bien lo habíamos empezado el otro día en clase, lo vamos a volver a empezar como si nada hubiésemos hecho. Fíjense, y ustedes tienen que tener a mano obviamente las soluciones o los enunciados. ¿Y qué nos dice? Nos da dos posibilidades el práctico. Una en la que vamos a ir catalogando o dándole diferentes nombres a los créditos de acuerdo a la categoría que vaya tomando cada uno de las personas o de los personajes de este rubro. Digamos que hasta ahora, créditos, nosotros lo conocíamos como aquellos derechos de cobro, ¿sí?, que tenía el ente por las ventas que realizaba a plazo. Y cuando yo les preguntaba cuál era la cuenta que utilizábamos, enseguida decíamos deudores por venta. Era como que considerábamos que la única cuenta que usábamos dentro de lo que es el rubro crédito es deudores por venta. Pero no nos quedamos solamente ahora en esta parte de la materia con esa cuenta. ¿Por qué? Porque el deudor por venta, cuando llega el momento de pagar y no lo hace y pasan los días, le podemos dar otro nombre a esa persona y en vez de llamarlo deudores por venta lo vamos a llamar deudores morosos. Una vez que hacemos diferentes instancias para querer cobrar ese crédito y no lo logramos, podemos llegar a enviárselo a un abogado, ¿sí?, para que haga las iniciativas o todo lo que tenga que hacer para poder cobrar. Entonces ahora ya esa persona deja de ser deudor moroso para tratar de ser deudor en gestión judicial. Y así sucesivamente es como que lo vamos pasando de diferentes estadios. Digamos, si bien es la misma persona la que nos debe, pero le vamos dando una carátula, un título a la cuenta con lo que lo vamos a registrar en el libro diario. Entonces, fíjense que nosotros acá la situación inicial que nos da el práctico es esta, ¿sí?, la que estoy marcando ahí. Que el rubro créditos al cierre del ejercicio anterior al que estoy analizando tiene deudores por venta de 300.000 pesos, deudores morosos de 50.000 y deudores en gestión judicial 10.000. Y a su vez también ustedes observan que en el rubro créditos hay un saldo acreedor que corresponde a una previsión de deudores incobrables. Y como bien habrán visto ya en la teoría, una previsión es prever algo, es considerar, fíjense, si yo les digo al cierre del ejercicio, ¿cuántas personas o cuál era el monto que yo tenía derecho a cobro? Y 360.000 pesos, la sumatoria de esto, ¿no? Pero, ¿qué hago a fin de año? Y yo digo, a fin de año, ¿todos me van a pagar? O sea, yo cierro al 31 de diciembre. Son esas personas que me tienen que pagar en el ejercicio siguiente. Entonces digo, ¿realmente voy a cobrar los 360.000 pesos? ¿O habrá un porcentaje, una estimación, una probabilidad de que alguien no me pague? Y sí, chicos, siempre está eso de que no vamos a cobrar el 100% de lo que nos deben. Siempre hay alguien que nos pide a crédito y no nos termina pagando. Entonces la empresa, para justamente aplicar bien el criterio de devengado, que los resultados se apropian al periodo que corresponda, ¿qué dice? Si a mí alguien de este ejercicio, supongamos 31 de diciembre del 22, de todo el 22, los créditos que se originaron el 22 y terminan el 31 de diciembre, si alguno de esos en el 23 no me va a pagar, es un resultado negativo, porque es un deudor incobrable, que no me tiene por qué impactar en el 23, si es un crédito que se originó en el 22. Entonces, al cierre del ejercicio, lo que hago es conformar o crear una previsión. Y como bien dice ahí, dice previsión deudores incobrables. Es prever cuánto de esas personas que me deben al cierre del ejercicio
durante el 2023 no me van a pagar. Para poder considerar y crear una previsión se tienen que tener 3 elementos fundamentales en consideración. Primero, que el hecho sea del ejercicio, o sea, que el hecho que origine la creación de la previsión sea del ejercicio. Que sea medible objetivamente y que obviamente tengamos la certeza de que ese hecho no se va a dar en el próximo ejercicio. Entonces, al cierre del ejercicio, considerando esas 3 posibilidades, registro y creo la previsión. ¿Cómo se da de alta una previsión? Se debita la cuenta deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, y se acredita una cuenta regularizadora del activo, que en este caso se llama previsión deudores incobrables. Por eso, esta cuenta de 7.200 pesos es una cuenta PASA, patrimonial del activo con saldo acreedor, que está regularizando al rubro créditos. Quiere decir, cuando tenga que exponer la situación del rubro al cierre del ejercicio, la voy a exponer por los 360.000 pesos menos los 7.200, es decir, la composición del rubro va a ser 352.800. Entonces, ¿qué digo? Yo constituí la previsión de 7.200. Aquellos que no me paguen durante el 23 y que sean créditos del 22, los voy a absorber con esa previsión. Es decir, el resultado de esa pérdida yo ya la imputé en el año 22 cuando hice el asiento deudores incobrables. Bien, ahora, para hacer esa previsión hay métodos, que puede ser el método subjetivo o el método objetivo. Como la palabra lo dice, el método subjetivo está haciendo hincapié en el sujeto. Es decir, voy a decir, bueno, a ver, yo creo que del 30% de los deudores morosos al cierre del ejercicio no me van a pagar. Es decir, voy directamente al sujeto, al deudor moroso, al deudor por venta, al deudor en gestión judicial. No sé, tengo 100.000 de deudores morosos, bueno, creo que el 30% no me va a pagar, hago la previsión por 30.000 y listo. ¿Sí? Ahora el otro método, el método objetivo, ya vamos sobre el objeto en sí, sobre el rubro en general. ¿Y qué es el método objetivo? Es aquel que se basa en estadística, en probabilidades, en promedios, ¿sí? Entonces, el método objetivo me va a decir, bueno, no, yo voy a considerar el rubro completo y voy a decir, bueno, a ver, ¿cuánto es el promedio de lo que me dejaron de pagar en los últimos 5 años? Bueno, si saco el promedio de los últimos 5 años y me da una incobrabilidad del 15%, listo. ¿Cuánto es el rubro créditos al cierre del ejercicio? 352.800, bueno, el 15% no me va a pagar. Y ahí configuro la previsión. Bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción de teoría sobre el rubro, vamos directamente ahora al práctico. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? No. ¿Venimos bien? Bien. Perfecto. Vamos al primero. Dice, las operaciones realizadas por la empresa relacionadas con el rubro fueron: el 20 de febrero del 22, el cliente Juan Gómez, incluido en el saldo de deudores por venta, es decir, que en esos 300.000 pesos de deudores por venta que tenemos acá, está Juan Gómez, ¿sí? Dice, debía abonar 5.000 pesos, se ha retrasado en el pago, considerándolo a partir de esa fecha como deudor moroso. Es decir, al 31 de diciembre del 21, esta es la situación inicial, y arrancamos el ejercicio 22, el 20 de febrero, Gómez, que nos tenía que pagar, nos damos cuenta que no nos pagó en el tiempo indicado, y ya pasa a ser deudor moroso. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Damos de alta en la cuenta deudores morosos, patrimonial de la activa, y acreditamos
la cuenta en la que lo teníamos incluido, que es deudores por venta, ¿sí? Fíjense que lo único que hago es una operación cualitativa, cambio la calidad del deudor. Antes lo tenías en deudor por venta y ahora lo tengo en deudor moroso, ¿sí? Doy de baja un tipo de deudor y doy de alta al otro. Eso lo habíamos visto el otro día. El segundo caso, el del 25 de abril, fíjense que va pasando el periodo 2022, dice, el cliente Jorge Orozco, quien fuera considerado incobrable en el año 2017, bueno, eso tiene que ser 2021, está mal ahí, abona 4.300 pesos en efectivo, ya que, según sus manifestaciones, recibió una herencia y está saldando todas sus deudas. En el 2021, ahí después arreglen el enunciado ese 2017 por 2021, en el 2021, cuando creamos esa previsión de 7.200 pesos que tenemos acá, ¿qué dijimos? Bueno, dentro de esa previsión lo teníamos considerado al cliente Orozco, que fue considerado un incobrable. Pero resulta que Orozco apareció y pagó. No sé si todo, pero pagó algo. Entonces, lo que tenemos que registrar, como bien está acá, es el ingreso del dinero como cuenta caja y vamos a acreditar una cuenta que se llama recupero de incobrables. Ah, perdón, no está bien, por la cuenta que usa está bien. Recupero de incobrables está bien que haya sido del 2017, porque era de una previsión más vieja. Entonces ahí sí usamos recupero de incobrables como cuenta de resultado positivo. Bien, y obviamente damos el ingreso por caja. El 20 de julio, dice, luego de agotar todas las instancias de cobro, se le inician acciones judiciales al cliente Juan Gómez. Juan Gómez es el que teníamos en deudor por venta. Lo pasamos en el primer asiento a deudor moroso. Hicimos todas las acciones que se podían hacer, porque fíjense que estamos desde febrero a julio. Tampoco logramos que nos pague. Entonces directamente ahí es donde decimos, bueno, no, lo mandamos a gestión judicial. Y ahí volvemos a hacer una nueva registración contable en donde hacemos el cambio de calidad de ese deudor. Cambio de calidad, ¿a qué me refiero? Cambio un activo por otro. Fíjense que doy de alta la cuenta deudores en gestión judicial y doy de baja la cuenta deudores moroso al que habíamos incluido a este deudor Gómez, siempre por esos 5.000 pesos que traíamos desde el inicio. El 10 de septiembre dice, a pesar de las instancias judiciales en trámite, o sea, se los dimos al abogado, el abogado hizo instancias judiciales, se conoce la imposibilidad de cobrarle a Gómez, por lo que la empresa lo declara incobrable. Entonces, fíjense, nosotros al 31 de diciembre del 21 teníamos considerada previsiones de aquellos créditos que creíamos que no íbamos a poder cobrar en el 23, en el 22. Durante el 22 captamos a este cliente Gómez que no nos pagó, lo pasamos a moroso. De moroso lo pasamos a gestión judicial. Y ya, a partir de gestión judicial, los abogados nos dicen, no, es imposible cobrarle. Te conviene más declararlo incobrable que seguir con las instancias. Entonces, es un crédito que viene del ejercicio anterior. Como en el ejercicio anterior yo había creado la previsión pensando en que iba a tener resultados negativos, directamente acá en septiembre, ¿qué hago? No hago ninguna cuenta de resultado negativo. ¿Por qué? Porque ya lo había previsto en el ejercicio anterior al cierre, cuando constituí la previsión. Entonces, ¿qué hago? Hago uso de esa previsión. De estos 7.200 que yo había creado al cierre, hago uso. Previsión de deudores incobrables, fíjense que yo la tenía acreditada, esa cuenta pasa, ahora la debito. ¿Contra qué? Contra deudores en gestión judicial, que es a donde yo tenía ubicado al deudor Gómez. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Por Sí, favor, me paran, me frenan, me dicen lo que sea, ¿eh? Porque yo acá encima no les veo la cara porque tengo la pantalla, así que no los veo bien.
Bueno, seguimos. El punto 6, no, 12, el 10, el punto 5. El 12 de noviembre, o sea, eso nosotros lo hicimos en septiembre. Los abogados nos dicen, no, a este ya no le cobramos más, bueno, listo, ya está. Usemos la previsión y nos dejamos de hinchar en una palabra. Vamos a noviembre. ¿Qué pasó en noviembre? En noviembre dice el cliente Juan Gómez abona 1.000 pesos por vía extrajudicial y da por saldada la deuda con la empresa. ¿Qué significa por vía extrajudicial? Que no lo hace a través de los abogados. Viene y paga 1.000 pesos y dice, ya está, con esto yo considero que ya mi deuda está saldada, él creía que debía menos, nosotros le queríamos cobrar otro importe. Bueno, no interesa. Él viene y paga 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué ingresa al ente? Caja. ¿Sí? Porque se ingresa el dinero que nos trae Gómez. ¿Y qué vamos a acreditar? Porque ya a Gómez no lo teníamos en ningún lado. Ya lo habíamos dado de baja. ¿Qué vamos a acreditar? La cuenta previsión para deudores incobrables, que es la que habíamos debitado cuando lo habíamos considerado incobrable. Es decir, en vez de usar de la cuenta previsión 5.000 pesos, que era el importe original que nosotros le queríamos cobrar a Gómez, ¿cuánto terminamos usando? 4. Los 5 menos los 1.000 que vino y que nos pagó. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ahora seguimos con, ay Dios, este mouse, ando mal entre un sistema que me pusieron para explicarles, que no es el Zoom que uso siempre, sino otro, y es el mouse que no me anda bien. Bueno, vamos al punto 6. Dice, el 20 de diciembre se venden mercaderías a un cliente del exterior por $4.000 a cobrar el 27 de diciembre. El tipo de cambio del dólar a la fecha de la venta es $1.380. Bueno, esto no es más que una venta, chicos. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho económico? La venta, con la diferencia de que acá la venta es en dólares. Entonces tenemos que hacer el cambio. A ver, ahí seguramente hay alguien que quiere entrar. Sí. Entonces tenemos que hacer el cambio al valor del dólar. ¿Qué hacemos? Deudores del exterior, cuenta patrimonial del activo por 1.520 pesos, que es el importe de los $4.000 a 380 pesos, contra la cuenta de resultado positivo, venta al exterior, que es por el mismo importe. ¿Sí? Es una venta. ¿Cuál es el objetivo de este asiento, de esta registración? Que también sepan que dentro del rubro créditos, una de las cuentas que podemos encontrar es deudores del exterior. No, o sea, que no sería en este caso un deudor por venta, es un deudor del exterior para poder identificarlo de que es con moneda extranjera. Vamos al del 22 de diciembre. Dice, la empresa adhiere a la tarjeta de crédito tarjeteo del Banco del Sur, donde posee una cuenta corriente, para iniciar operatorias de venta bajo esa modalidad de cobro. Acá, como bien dice en el práctico, no se registra. ¿Y por qué no se registra? Porque no hay ningún movimiento en los elementos de la ecuación contable. No hay ni movimiento en el activo, ni en el pasivo, ni en el patrimonio neto. Lo único que hace la empresa es ir al banco, a donde tiene una cuenta corriente, hablar con los empleados del banco y decir, mira, quiero adherir mi comercio o mi empresa a la tarjeta de crédito que tienen ustedes para poder empezar a vender con tarjeta de crédito. Nada más que eso. Eso es lo que me está diciendo el enunciado. Entonces, no hay movimiento de nada. La intención es empezar a vender con tarjeta de crédito. Y cuando empezamos a vender con tarjeta de crédito, ahí nos aparece una nueva cuenta que es deudores por tarjeta de crédito, que es la que tenemos en el caso 9. El punto 8 dice, el cliente del exterior abona mediante transferencia bancaria
los dólares adeudados, siendo ese día el tipo de cambio 390 pesos. Bien, ¿quiénes eran los que nos debían a nosotros? Los deudores del exterior. Y me hace esta persona una transferencia a la cuenta del banco por la cantidad de los dólares, pero ahora a un valor de 390. Entonces, ¿cuánto me transfiere? Los 4.000 dólares a 390 pesos. ¿A dónde? Al Banco Moneda Extranjera. ¿Qué voy a dar de baja? Los deudores del exterior que yo había dado de alta en el asiento anterior, ¿sí? Por 1.520.000. Lo tengo que dar de baja por el total de lo que me están debiendo. Pero la diferencia entre lo que me debían y lo que me están pagando hoy, que surge por diferencia del valor de tipo de cambio del dólar, lo voy a considerar una diferencia de cambio positiva, cuenta de resultado positivo. Es decir, gané por haber vendido en dólares y porque al cierre del ejercicio el valor del dólar era mayor al que lo había vendido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, sí. Vamos al punto 9. Dice, la empresa efectúa una venta con la tarjeta de crédito tarjeteo por 20.000. El banco acredita el neto, siendo la diferencia los gastos por la adhesión del 1%. Obviamente todos sabemos que los comercios que venden con tarjeta de crédito no lo hacen gratis. O sea, ellos van, adhieren el comercio a Visa, a Mastercard, a la tarjeta nativa, a la tarjeta que sea, pero estas empresas a los comercios les cobran una comisión por vender con esas tarjetas, ¿sí? Vieron que cada vez que vamos a cobrar te dice, pero tiene un recargo del 3%. Bueno, nos están recargando en la compra nuestra el porcentaje que les cobra la tarjeta. Eso es así. Entonces, vemos qué es lo que aparece acá. Un deudor por tarjeta de crédito, ¿sí? Deudor por tarjeta de crédito. ¿Cuánto vendí por la tarjeta de crédito? 20.000 pesos. Entonces, deudor por venta. A 20.000. Es lo que dice ahí. La empresa efectuó una venta con la tarjeta de crédito por 20.000. Listo. El hecho o el acto económico que se revela es una venta. Deudor por tarjeta de crédito a venta por 20.000. Luego, el banco le paga esa venta que hizo con tarjeta de crédito y le hace el crédito en el banco. Por lo tanto, le hace Banco del Sur, pero fíjense que lo que le acredita son 19.800 pesos en vez de 20.000. ¿Por qué? Porque le cobra una comisión de 200 pesos. Entonces, doy de alta la cuenta Banco del Sur por 19.800, doy de baja los deudores por tarjeta de crédito por los 20, porque esos ya están considerando que eso queda totalmente pago, y la diferencia lo voy a registrar como una cuenta de resultado negativa, comisiones cedidas. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí estamos? Sí. Bueno, vamos a ver ahora cómo nos quedó la situación. Esta es la situación inicial. Vamos a ver, después de estas registraciones que fueron muy simples, cómo nos queda la situación al cierre. ¿Sí? Miren, tengo deudores por tarjetas de crédito, 20.000, estos 2.95 y 3.15 que aparecen acá, ¿de qué es? Aguárdenme, ¿eh? Esto está mal. ¿Qué es eso? Como el diablo de los bombos traigo ¿Qué es eso? en el alma y en mi voz me canto la Salamanca. Yo les digo que no tengo nada, chico. A ver, ¿de dónde sale eso? De mi tierra llorando. Ahí está. Saltó Spotify, que no sé de dónde saltó eso. Dios mío. Bueno, perdón. A ver ahí. Esto es 0.
Bien, nos fijamos. Cuando mayorizamos todos estos asientos que tenemos hechos acá, fíjense que el deudor por venta había arrancado por 300.000 y le habíamos sacado los 5.000 de Gómez. El deudor moroso había empezado por 50.000, le sacamos los 5.000 después le incluimos los 5.000 de Gómez, después se los sacamos. Deudores en gestión, digamos, el movimiento que hubo fue lo de Gómez y la previsión, el recupero de incobrables y la previsión. Fíjense que la previsión la habíamos arrancado con 7.200, la habíamos debitado por 5, la acreditamos por 1.000, por lo tanto, al cierre, el saldo de la previsión que nos habían quedado era 3.200. Vamos al saldo final. ¿Cómo nos queda? Deudores por venta por 2.95, los morosos, los deudores en gestión judicial, la previsión de deudores incobrables, deudores del exterior que queda en cero y deudores por tarjeta de crédito que queda en cero también. La previsión es I34, porque acá esto está mal, es I34. I34. Ahí está, 3.200. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Vamos ahora con la segunda parte del práctico. Dice que teníamos que registrar la constitución de la previsión para deudores incobrables al 31 de diciembre del 2022, fecha de cierre del ejercicio, sabiendo que la empresa estimó para el ejercicio siguiente incobrabilidades por 10.580 pesos. Y que lo tenemos que hacer bajo dos supuestos: que la empresa utiliza el saldo de la previsión existente al cierre o que no lo utiliza. Bien, o sea, nosotros al cierre del 21 teníamos una previsión de 7.200 pesos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Durante todo el movimiento del ejercicio 2022, ese saldo de previsión se convirtió en 3.200 pesos. ¿Por qué? Porque teníamos 7.200, usamos 5, revertimos 1.000, nos quedamos con 3.200. 31 de diciembre del 22 es el saldo que nos queda en el mayor de previsión deudores incobrables. Como es cierre del ejercicio, ya pasó un año, la empresa tiene que hacer una nueva estimación de previsión. ¿Y qué dice? Para el ejercicio 23, estimo que lo que voy a dejar de cobrar del total del rubro créditos son 10.580 pesos, que es lo que me pone en el punto 2 de la tarea. Es decir, ¿qué dice? Yo creo que 10.580 pesos no voy a cobrar. Entonces, tengo que crear la previsión por ese importe. Pero hay dos formas: crear la previsión al cierre, considerando el saldo de la previsión existente al cierre o no considerándolo. El primer punto dice, la empresa utiliza el saldo. Bueno, es muy simple, chico, esto. Si yo lo que quiero es que la previsión para el 23 sea de 10.580 pesos, digo, bueno, si quiero 10.580, pero ya tengo 3.200, 10.580 menos 3.200, ¿cuánto me falta crear de previsión? 7.380. Entonces, ¿qué hago? Al 31 de diciembre del 22, hago la constitución de la previsión que se hace deudores incobrables, cuenta de resultado negativo, ¿sí? A previsión deudores incobrables, cuenta pasa por el monto de la diferencia, en este caso 7.380. Ese es para la situación en que la empresa utilice el saldo existente al cierre. Ahora, para la otra opción, que es en la que la empresa no utiliza el saldo, lo hice al revés, bueno, no importa. Para la otra situación en que la empresa no utilice el saldo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, doy de baja el saldo existente. ¿Cómo lo doy de baja? Y digo,
Si yo tengo este mayor al 31 de diciembre y no quiero usar ese saldo, bueno, lo tengo que dar de baja. ¿Cómo lo voy a dar de baja? Debitando la cuenta previsión. Cuando yo debito previsión, tendría los 3.200 al debe y la cuenta me queda saldada. Me queda en cero. Entonces, debito la cuenta previsión para deudores incobrables. ¿Sí? Vamos a ponerlo con otro color que se vea más claro. ¿Y qué voy a acreditar? Sobrante de previsión. ¿Por qué? Porque había estimado más resultados negativos que los que realmente tuve. Entonces, un sobrante de previsión cuenta de resultado positivo. Hasta ahí lo único que hice fue dar de baja la previsión que tenía al cierre. Y recién ahora voy a constituir la previsión nueva para el ejercicio siguiente, que ¿cómo la constituyo? Deudores incobrables a previsión por el monto que realmente quiero, que son 10.580. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Perfecto. Bueno, vamos ahora al caso 2. Bien, ¿dudas? ¿Nada? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Bien, escúchenme una cosa. ¿Ustedes ya estuvieron en alguna otra clase o es la primera vez que ven créditos? ¿No fue ninguno a las clases de las chicas? Yo sí fui. ¿Sí? Yo no. Yo también. Bueno, por lo menos ¿cómo es? Lo ven de nuevo, cualquier cosita que no entienden, me lo dicen. No, porque veo pocos sumados, por eso me llama la atención. Bueno, vamos al caso 2. El caso 2 es de endoso de documentos. ¿Qué es un endoso de documentos? O sea, otra cuenta que aparece dentro del rubro créditos. A lo mejor muchos de ustedes, no sé si han tenido la posibilidad, pero a lo mejor alguna vez escucharon en su familia o si tienen algún comercio o en algún conocido que hay gente que cambia cheques, ¿sí? Cambia cheques. O va al banco y pide que le cambien un cheque que tiene a fecha. Si yo tengo un comercio y viene una persona y me paga con un cheque, pongámosle hoy es 31 de mayo, me paga con un cheque del 30 que la fecha es 30 de junio. Está bien, yo hice la venta, cobré con un cheque de pago diferido, pero ese cheque yo no lo puedo cobrar ni puedo hacer nada hasta el 30 de junio, que es la fecha de pago. Es decir, tengo ahí un activo inmovilizado. No lo puedo hacer disponible de la plata. Quizás lo pueda endosar y se lo entrego a un proveedor como parte de pago de mercaderías que me deje para que yo pueda ir vendiendo. Otra posibilidad que tengo es descontarlo en el banco. ¿Qué significa esto? Que voy al banco, hablo con los empleados y le digo, mira, tengo este cheque que la fecha es 30 de junio, pero yo necesito la plata hoy. Entonces, ¿qué hace el banco? Me adelanta el dinero, se queda con el cheque, pero obviamente por ese adelanto de dinero, ¿qué me va a cobrar? Intereses y comisiones bancarias. Es decir, yo voy a tener gastos por esa operación, no me va a salir gratis. Y lo mismo pasa que si ese cheque yo se lo doy a un proveedor, ese proveedor quizás lo tiene y también tiene que esperar a la fecha para poder cobrarlo y obviamente también me va a cobrar intereses. Esto puede realizarse ya sea tanto con un pagaré, es decir, con un documento, o con un valor en el caso de los cheques, es decir, para los dos. Cuando normalmente se utiliza con un documento, es decir, con un pagaré, aparece una cuenta nueva en el rubro que se llama documentos endosados, que es una cuenta regularizadora patrimonial del activo con saldo acreedor
porque justamente a quién viene a regularizar a los documentos. Mientras que cuando lo hago con un cheque, la cuenta que aparece es documentos descontados, ¿sí? La diferencia está en el endoso o en el descuento. Vamos al caso que es un endoso de documentos. Entonces, cuando ya me dice endoso de documentos, estamos hablando de un pagaré. Registrar en el libro diario general las operaciones realizadas por la empresa Las Montañas SRL y lo que estime corresponda referido al endoso de documentos utilizando para ello cuentas patrimoniales. Yo no sé si Marcelo les explicó que este tipo de operaciones se pueden realizar ya sea tanto por cuentas patrimoniales como por cuentas de orden, ¿sí? Las más utilizadas son las patrimoniales y son las que vamos a ir dándose en las prácticas y en los exámenes. Dice, Las Montañas, la empresa, posee documentos a cobrar el 1 de marzo, fecha de inicio del ejercicio, según el siguiente detalle. Un documento de Ceibos, otro de Álamo, por distintos valores nominales y con distintas fechas de vencimiento. Es decir, al cierre del ejercicio, 28 de marzo del 22, la empresa Las Montañas tenía la cuenta documentos a cobrar por un importe de 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos se conformaban por dos documentos. Por un documento que nos había dado el cliente Ceibo y por otro documento que nos había dado el cliente Álamos por distintos importes y por distintas fechas de vencimiento. El 1 de marzo del 22, ¿sí? Ya cuando arranca el próximo mes, dice, la empresa cancela la deuda que mantiene con el proveedor Néstor Rosas de 38.000 pesos, endosando el documento recibido del cliente Ceibo, siendo la diferencia los intereses por la financiación. Fíjense que nosotros teníamos al cierre del ejercicio este documento, el de Ceibos, de 40.000 pesos. Pero resulta que a uno de los proveedores nuestro le debíamos 38.000. Hablamos con él, nos acepta el documento y lo entregamos como forma de pago. Entonces, si se lo entregamos como forma de pago, ¿qué voy a debitar? La cuenta proveedores, porque cancelo el pasivo que tengo con esa persona, obviamente por el total de lo que le debo, los 38.000 pesos. Yo al proveedor le debo 38, no 40. ¿Sí? Entonces, cancelo ese pasivo y obviamente por el debe, que es por donde se reducen los pasivos. ¿Y qué voy a acreditar? Y ahí es donde nace esta cuenta nueva para nosotros en esta instancia, que se llama documentos a cobrar endosado. ¿Sí? Fíjense que acá yo les hago los mayores al lado, los dos mayores, los dos documentos que yo tenía de la situación inicial. Acá doy de baja, perdón, esto lo dejo para después, más tarde, acá se me fue. Documentos a cobrar endosados nace por esta situación en donde yo le pago al proveedor con ese documento. La diferencia, los 2.000 pesos, son intereses pagados por adelantado. ¿Por qué? Porque yo ya le estoy pagando hoy con el documento los intereses. Le debía 38, le doy 40, ya los intereses se los estoy pagando. Pero acá lo que hay que tener muy en cuenta son los vencimientos de los documentos. ¿Para qué? Para justamente ver hasta dónde llega mi responsabilidad y cómo voy a hacer el devengamiento de los intereses que incluyen en ese documento. Cuando yo hago la entrega del primer documento, es decir, cuando le pago al proveedor, ahí inicia lo que se llama el inicio de la contingencia. ¿Qué es una contingencia? Una situación que permanece por un periodo determinado. ¿Cuál es el periodo determinado? Desde el momento en que entrego al proveedor el documento
hasta el momento que ese documento vence. ¿Por qué es una contingencia? Porque hasta el vencimiento del documento, la responsabilidad mía no se extingue. O sea, no es que porque yo le pagué al proveedor con el documento, ya está, me desligo. No, porque ese documento que yo le entrego vence el 30 de abril y la persona que firmó ese documento tiene que pagarlo. Entonces yo les pregunto, ¿y si no lo paga, qué pasa? ¿De quién es la responsabilidad? El proveedor al que yo le entregué el documento, ¿a quién le va a reclamar? ¿A mí o al que tenía que pagar? Va a venir a mí, que fui el que se lo entregué. Entonces ahí empieza lo que se llama el inicio de la contingencia. Y esa contingencia va a permanecer hasta el 30 de abril, que es la fecha en la que vence el documento que estoy entregando. ¿Sí? El 30 de abril. Fecha del documento. Esa la voy a borrar. Bien, eso es el 1 de marzo. Pero, ¿qué surgió acá? Intereses. Y como todos los intereses, ¿qué tenemos que ir haciendo? Devengar. Tenemos que devengarlo en el periodo de tiempo hasta el vencimiento del documento. Quiere decir que estos intereses que yo cambié el documento o lo entregué el 1 de marzo y vence el 30 de abril, quiere decir que tengo 2 meses para devengar, marzo y abril. Entonces, al 31 de marzo hago el devengamiento de estos intereses cedidos a intereses pagados por adelantado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparte me fijo, y el segundo movimiento que existe en el práctico es el del 1 de abril. Entonces, el 31 de marzo devengo los primeros 1.000 pesos de los intereses. Hasta ahí vamos. El otro devengamiento lo voy a tener que hacer el 30 de abril. La operación 2 del 1 de abril, ¿qué me dice? Endosa el documento que mantiene en cartera del cliente Álamo, es decir, el otro que nos queda, el de 60.000, saldando a favor del proveedor Clavel Rojo, saldando así la deuda de 54.000 pesos, siendo la diferencia los intereses por la financiación. Bien, entonces acá inicia otra contingencia nueva. Fíjense, le vuelvo a pagar al proveedor por lo que le debía los 54.000 pesos, es decir, la temática es la misma que hicimos con el otro documento. Tengo la cuenta nueva documentos a cobrar endosado y tengo la diferencia que son los intereses pagados por adelantado. Pero con la diferencia de que este documento, ¿cuándo vence? El 30 de junio. Entonces quiere decir que estos intereses de 6.000 pesos voy a tener para devengarlos durante todo abril, todo mayo y todo junio. Es decir, voy a tener que hacer 3 asientos de devengamiento por esos intereses. El punto 3 del práctico ya me lleva al 30 de abril, ¿sí? Pero me dice que Seibos, que era el de la operación 1, levanta el pagaré en el domicilio comercial de Rosas, que era al quien nosotros le habíamos pagado. Pero antes de hacer cualquier tipo de operación, ¿qué tengo que hacer al 30 de abril? Hacer los devengamientos correspondientes de esas contingencias. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago, los devengamientos. El del 30 de abril de la operación 1, intereses cedidos a intereses pagados por adelantado, que serían el mismo asiento, se los marco acá, que se los marco con verde, el mismo asiento que habíamos hecho acá, y ahora lo terminamos de devengar el 30 de abril. ¿Sí? Y el 30 de abril, ese documento vencía. Entonces, antes de ver si pagó o no pagó, lo primero que tengo que saber que al vencimiento se termina la contingencia, se termina ese periodo que yo les hablé en donde se mantiene la responsabilidad. Entonces,
Cuando se termina la contingencia, que fíjense que yo acá se los pongo, fin de contingencia, y se los voy a bajar acá porque en realidad va con ese asiento, ¿qué es lo que hago? Doy de baja la cuenta documentos a cobrar endosado. ¿Por qué? Porque ya no la tengo más. Termina la contingencia y aparte ya devengué todos los intereses. Y doy de baja la cuenta documentos a cobrar porque se venció. No lo tengo más tampoco, es decir, no tengo más ninguna de las dos. Y fíjense que si vengo a los mayores, doy de baja la cuenta documentos a cobrar por 40 y doy de baja la cuenta documentos a cobrar endosado por 40. ¿Sí? Doy de baja los dos. Bien, y cuando voy al punto 3 me dice, Seibo, Sociedad Anónima, levanta el pagaré en el domicilio de Rosas. Es decir, que quien había firmado ese pagaré va al proveedor al que yo se lo entregué y le paga. Entonces yo le hago alguna pregunta a ustedes. ¿Yo tengo algún tipo de responsabilidad? ¿No hay nadie? No, porque ya lo pagaron el documento. Exacto, ya lo pagaron. Entonces, para mí, culminó cualquier tipo de responsabilidad. Entonces, primera instancia, cuando llega el fin de la contingencia, ¿quién me lo marca? El vencimiento del documento. Cuando llega eso, lo que hago, obviamente, anterior a esto, hacer los devengamientos correspondientes de ese documento, doy de baja las cuentas regularizadoras y patrimoniales que participaban de esa contingencia. ¿Que quiénes son? Documentos a cobrar endosado y documentos a cobrar. Punto final. ¿Por qué? Porque la persona que tenía que pagar, pagó. Punto final. Entonces, en la operación del documento Seibo queda terminada. Vamos a ver qué pasa con el otro documento, que también teníamos que devengar los intereses de estos 6.000. Vamos a marcarlo con otro color, los intereses de los 6.000. Vamos a buscar un color que se vea más fuerte. ¿Ven? Estos, entonces, ¿qué tengo que hacer? El 30 de abril, devengar intereses cedidos a intereses pagados por adelantado. Ese era por 3 meses, o sea que me llevaba abril, mayo y junio. Por lo tanto, se repite el mismo asiento durante los 3 meses de abril, mayo y junio, de manera tal que la cuenta intereses pagados por adelantado me quede saldada. Al 30 de junio, el documento Álamos vence, es decir, culmina la contingencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer que les dije recién una vez que culmina la contingencia? Desafectar las cuentas patrimoniales y regularizadoras que habían participado de la contingencia. ¿Que cuáles son? Documentos a cobrar endosado y documentos a cobrar. ¿Sí? Doy de baja la cuenta regularizadora y doy de baja la cuenta patrimonial. Pero ¿qué pasa? Si vamos al enunciado, fíjense que en el punto 4 del 30 de junio, ¿qué me dice? Clavel Rojo, que era a quien yo le había entregado el segundo documento, el de Álamos, informa que no recibió el cobro de Álamos y procede a emitir la correspondiente nota de débito. Claro, el segundo proveedor al que yo le doy el segundo documento llega al vencimiento y no se lo pagan. Entonces ahí la responsabilidad sí es mía. Y si bien yo acá cancelé el fin de la contingencia, porque llegó el vencimiento del documento y tengo que dar de baja las cuentas que participaron, ahora, al enterarme que nace nuevamente mi obligación para con ese proveedor que yo le había querido pagar con ese documento, ¿qué tengo que hacer? Dar de alta nuevamente el pasivo, ¿sí? Dar de alta nuevamente el pasivo como una cuenta proveedores, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos?
Es decir, vuelvo a tener la obligación con ese proveedor de 60.000 pesos. ¿Y qué doy de alta? Una cuenta nueva que va a participar del rubro créditos, pero que ahora se va a llamar documentos a cobrar vencidos. Este documento a cobrar que yo di de baja porque se había vencido, porque había llegado al fin de la contingencia, ahora lo doy de alta nuevamente. Pero ¿qué pasa? Lo doy de alta con otro nombre que lo va a identificar. Documento a cobrar vencido. Entonces, fíjense que ante esta situación, ¿qué hice yo? Genero nuevamente el derecho de cobro contra esa persona que me había dado el documento y no lo pagó, y genero nuevamente la obligación de pago para con el proveedor que yo tenía la deuda. Entonces, resumen de endoso de documentos. Situaciones a considerar. Primero, tener presente cuáles son los documentos que tengo en cartera con su debido importe y vencimiento, ¿sí? Cuando los empiezo a entregar como parte de pago, ahí es donde se da inicio a la contingencia y le doy a dar nacimiento a la cuenta regularizadora que los distinga, en este caso documentos a cobrar endosado. Esa cuenta va a permanecer como regularizadora hasta el fin de la contingencia, que se equipara con el vencimiento del documento. Mientras tanto, durante ese periodo, lo que tengo que no olvidarme es de devengar los intereses correspondientes a la operación. Llegado la fecha de vencimiento y habiendo devengado todos los intereses, lo primero que tengo que hacer es, como llegó la fecha de vencimiento, dar de baja la contingencia. ¿Cómo la doy de baja? Cancelando la cuenta patrimonial documentos a cobrar y cancelando la cuenta regularizadora documentos a cobrar endosado. Y luego que cancelo la contingencia, o sea, ese asiento no puede faltar, me hago dos preguntas. ¿La persona que tenía que pagar ese documento lo pagó? Si lo pagó, listo, hasta ahí llegó lo mío, hasta el fin de la contingencia y el asiento ese que les decía recién. Ahora, si no pagó, registro el fin de la contingencia, pero también tengo que dar de alta el nacimiento de mi nuevo derecho a cobro y de mi nuevo obligación de pago, ¿sí? Derecho a cobro de ese documento a cobrar vencido y obligación de pago porque al final creí que le había pagado al proveedor y no le pagué. ¿Quedó claro, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Acá tienen que tener muy en cuenta los pasos que le marqué en la última parte, son fundamentales a tenerlo en cuenta a la hora de registrar un endoso de documento, ¿sí? Si ustedes tienen bien aprendido esos pasos, no se pueden olvidar. Y obviamente, que es algo que yo siempre insisto, en los mayores, ustedes a la fecha de vencimiento de los mayores, los intereses que surgieron por esos documentos tienen que quedar saldados. Si no quedan saldados porque hay algo que están haciendo mal, ¿sí? Bien, vamos al caso 3. El caso 3 es descuento de facturas. Bien, esto es otra situación que se puede dar con empresas grandes. Y normalmente a veces es con instituciones públicas. Vieron que hay empresas grandes que se dedican a la construcción de edificios importantes o de, no sé, las cloacas de la ciudad o, bueno, hacen obras importantes. Y les tiene que pagar, por ejemplo, la provincia, la municipalidad, no sé, la nación. Y estas empresas que construyen, a medida que van haciendo las obras, van facturando, le entregan la factura a la institución pública
y tienen que esperar que le paguen, ¿sí? Y a veces le pagan, y a veces tardan un poquito más, y a veces tardan un poquito menos, pero bueno, empieza una ronda de circunstancias que se pueden ir dando. Y a lo mejor llega un momento en que, por ejemplo, la empresa Juancito le está haciendo un edificio a la Municipalidad de Junín, le facturó, le entregó la factura, él cree que va a cobrar el 20 de mayo y no cree que va a cobrar el 26 de mayo y no cobró, cree que va a cobrar el 31 de mayo y no cobró, y es el 10 de junio y tampoco cobró. Y llega el 10 de junio y se encuentra con que le tiene que pagar a todos los empleados y no tiene plata. O sea, no tiene liquidez. ¿Vieron cuando yo les hablaba de la liquidez del rubro caja? Tiene para cobrar. O sea, ¿tenés activos? Sí, tengo, porque tengo para cobrar, pero no tengo para pagar. No hay liquidez. Entonces, o sea, porque si la municipalidad le hubiese pagado en tiempo y forma, él tenía la plata, pagaba los sueldos, ni un problema. Pero todavía no le pagaron, lo tiene para cobrar. Entonces, ¿qué hace en este caso el dueño de esta constructora? Va a un banco y dice, mira, yo necesito esta plata. La municipalidad me tiene que pagar, te muestro la factura. Yo ya la presenté. Dicen que me la van a pagar tal fecha y todavía no pasó nada. Pero la plata la necesito porque tengo que pagar a los empleados. ¿Qué hace el banco? Le adelanta el dinero. A cuenta de que cuando la municipalidad le pague, él va y cancela ese préstamo cortito que hizo en el banco. Obviamente el banco, ¿qué le va a cobrar? Intereses. ¿Y qué le va a cobrar? Comisiones. Entonces, vamos a ver cómo se desencadena esto. Dice, tarea: registrar de la empresa Labores, Sociedad Anónima, lo que resulte necesario en función a la información que se indica, sabiendo que utiliza cuentas patrimoniales para el descuento de facturas. La empresa está realizando una obra de infraestructura, siendo el contratante el Ministerio de la Producción. El 31 de enero del 22, la empresa emite una factura por la obra ejecutada durante dicho mes por 200.000 pesos. El cobro de la misma, según las indicaciones contractuales, se llevará a cabo a los 60 días, es decir, en marzo. Cuando se emite una factura, cuando un ente emite factura, es porque está realizando ¿qué? Una venta. Una venta, exactamente. Cuando se emite una factura es porque hay una venta. Entonces, fíjense que el primer asiento, el del 31 de marzo del 22, ¿qué es lo que registramos? Porque acá no estamos vendiendo ningún producto, estamos prestando un servicio. Y es un certificado de obra a cobrar. O sea, ¿qué fue lo que hizo la empresa? Facturó y dijo, del total de la obra yo ya llevo un 20%, entonces puso certificación del 20% de la obra ejecutada, tantos pesos. Entonces, esa factura viene a ser como un certificado de obra a cobrar. Cuenta patrimonial del activo que, como dice, a cobrar, va a formar parte de ¿qué rubro? ¿Qué rubro estamos analizando, chicos? Crédito. Créditos. Recuerden que todo lo que es a cobrar es del rubro créditos. Entonces, certificación de obra a cobrar a ventas por 200.000 pesos. Bien, vamos al punto 2, el 2 de febrero. Dada la imposibilidad de la empresa de esperar durante ese plazo para contar con los fondos, cede la factura al Banco Río, donde posee cuenta corriente. El banco acredita en la cuenta 200.000 pesos y debita 25.000 pesos por los siguientes conceptos. 20.000 intereses por la financiación del descuento de la factura y 5.000
por la comisión y sellado que la operación requiere. Entonces, el 31 de marzo hago la factura, se la llevo al Ministerio de la Producción y el Ministerio de la Producción me la va a pagar a los 60 días. Febrero, estamos hablando del 31 de marzo. Ya el 2 de febrero la empresa dice, no, yo no tengo liquidez, necesito estos 200.000 pesos. Va al banco y le dice, te cedo esta factura, cobrame los intereses que necesites cobrarme, pero necesito la plata. El banco que le dice, perfecto, te acredito el monto en la cuenta, pero también te voy a debitar comisiones e intereses. Entonces le dice, te acredito 200.000, pero te debito 20.000 por intereses de la financiación y 5.000 por comisiones bancarias. Entonces, ¿para qué vamos a andar haciendo tanto asiento? En síntesis, ¿cuánto le acreditó en el banco? 175. ¿Por qué? Porque 20.000 fueron intereses pagados por adelantado y 5.000 fueron gastos y comisiones bancarias. Y acá también inicia una contingencia. Por eso aparece la cuenta certificación de obra a cobrar descontado, cuenta regularizadora del activo. Y este inicio de contingencia, ¿hasta cuándo lo vamos a considerar? Hasta el 31 de marzo, que es cuando el Ministerio de la Producción se había comprometido a pagar. Entonces, hasta el 31 de marzo, que son 60 días, es que voy a considerar el devengamiento de estos intereses pagados por adelantado. ¿Se entendió eso? Sí. Bien, entonces, bueno, perfecto, siguen los días, llegamos al 28 de febrero, como no hubo ninguna operación, hago el devengamiento de los intereses de la operación 2 como intereses cedido, cuenta de resultado negativo a intereses pagados por adelantado. Llega el 31 de marzo, que es cuando vence la factura y cuando finaliza la contingencia. Pero antes de eso, yo recién en el otro caso, ¿qué les dije? Tenemos que asegurarnos primero el devengamiento de los intereses. Por lo tanto, hago el devengamiento que nos falta por los otros 10.000. Intereses cedidos a pagados por adelantado por 10.000. Y si hacemos el mayor de los intereses pagados por adelantado, nos queda saldada. Llega el 31 de mayo, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Cancelar, ¿qué? La contingencia. ¿Cómo se cancelaba la contingencia? Dando de baja la cuenta patrimonial que había generado esa contingencia y la cuenta regularizadora. ¿Cómo la doy de baja? Certificado de obra descontado, que era la cuenta regularizadora que participó, y certificado de obra a cobrar. Ya no tengo más el certificado de obra a cobrar. ¿Sí? Terminó, venció. Y si el Ministerio de Producción pagó, queda ahí. Fíjense, al 31 de marzo ahí se pueden plantearse dos situaciones. Que el Banco Santander Río recibe del Ministerio de Producción el importe de la factura. Listo. Hago el certificado de obra descontado a certificado de obra a cobrar, es decir, cancelo esas dos cuentas que yo le venía diciendo y punto. Ahí terminó mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Producción pagó. Ahora, ¿qué pasa si el Ministerio de la Producción no pagó? ¿Qué pasa si no pagó? Y ahora, en vez de tener un asiento, vamos a tener dos, que son estos. Vamos a ponerlo en otro color que resalte más. ¿Qué es esto? Primero, hago el asiento de la cancelación de las cuentas participantes, del fin de la contingencia. Este asiento, fíjense que es el mismo, se dé una situación o no. O sea, se dé cualquiera de las dos situaciones, este asiento se repite. No es que se hace dos veces. Se hace una vez para la situación en que pague y otra vez para la situación en que no pague. Porque en el que no pague, aparte de este asiento, surge uno nuevo. ¿Y cuál surge?
Primero, que le voy a deber al banco yo ahora, porque aparte de que el Ministerio de Producción no pagó, yo ahora le tengo que pagar al banco lo que me adelantó. Por lo tanto, ahí surge la cuenta Banco Santander Río, cuenta corriente con un crédito, que para el banco, porque el banco, ¿qué me va a hacer? Llega el vencimiento, no le pagué, listo, me hace el débito en la cuenta. Si es el débito para el banco, para mí es el crédito. ¿Y qué voy a dar de alta? Hoy quedaba de alta, documentos a cobrar vencidos. Bueno, ahora voy a hacer certificado de obra a cobrar vencida. Cuenta patrimonial del activo. Fíjense que el sistema es exactamente lo mismo. ¿Qué cambia? Las cuentas que utilizamos. ¿Sí? ¿Dudas? Una pregunta, o sea que vos, si el Ministerio de Producción no pagó, vos tenés que seguir pendiente de lo que sucede, digamos. Exacto. Vos fíjate que como el Ministerio de la Producción no pagó, yo al banco le voy a deber, por eso hice este movimiento acá, este crédito, y ahora voy a tener en el rubro créditos un derecho de cobro, pero por un certificado de obra vencido. Claro, O sea, a lo mejor no me pagó a los 60 días, capaz que pasa 5 días más y me paga. Ponele que a los 5 días el Ministerio de la Producción me dice, bueno, te transfiero, me hace una transferencia al banco. ¿Qué voy a hacer ahí? Banco a certificado de obra vencido. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos al caso 4. El caso 4 es previsión para deudores incobrables. Vamos a sacar todos estos colores, que se ve que ya en algún otro lo he usado. Y dice, registrar en el libro diario. B1. Lo concerniente a la previsión para deudores incobrable el 31 de diciembre del 21, cierre el ejercicio número 4 de Moras, Sociedad Anónima, teniendo en cuenta que aún no se constituyó la previsión para el ejercicio número 5, y registrar lo acontecido durante el año 22 y lo concerniente al tema al 31 de diciembre de dicho año. O sea que acá tenemos que ir viendo que, o sea, en el tema de previsión lo que tenemos que tener muy en cuenta son los ejercicios que me está hablando. Fíjense que dice, lo concerniente a la previsión para deudores incobrables el 31 de diciembre del 21. Quiere decir, ya estoy hablando de un ejercicio de 31 de diciembre del 21. Un cierre a esa fecha, que sería el ejercicio número 4. Teniendo en cuenta que aún no se constituyó la previsión para el ejercicio 5. El ejercicio 5, el que sigue, que es 31 de diciembre del 22. Vamos a ver qué pasa el 31 de diciembre del 21, que es el de la operación 1. Dice, al cierre del ejercicio 31 de diciembre del 21, la cuenta previsión para deudores incobrables posee un saldo no utilizado de 43.000 pesos. Fíjense, vamos a borrar estos colores, que es el saldo no utilizado de 43.000 pesos. Y según las normas de la empresa, debe ser utilizado para la registración de la nueva previsión. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué me está diciendo? Estoy parado al 31 de diciembre del 21, voy al mayor de la cuenta previsión, la cuenta previsión tiene un saldo de 43.000, y según los criterios de la empresa me dice, lo tenés que considerar para la formación de la previsión del ejercicio siguiente. Bien, vamos a ver qué sigue diciendo el práctico. Dice, en dicho momento y en base a la categorización de los créditos por su antigüedad, se estiman incobrabilidades a producirse en el ejercicio siguiente por 97.000 pesos. Entonces, si al 31 de diciembre yo tengo 43 en el saldo, la empresa me dice, ese saldo usalo, no lo des de baja, usalo. Pero para el ejercicio que viene yo quiero 97.000 pesos,
de previsión, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? La constitución de la previsión para el ejercicio 21, esta es la del ejercicio 21, bueno, puse cualquier cosa menos ejercicio 21. ¿Por cuánto la voy a hacer? ¿Cómo se constituye la previsión? Deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. ¿Qué me sale? Por 54. Claro, lo hago por la diferencia. ¿Por qué 54? 97 menos 43 que ya tenía, la creo por 54.000 pesos. ¿Eso se entendió? Sí. Bien. Pasamos al punto 2. 30 de junio del 22. Es decir, yo ya tenía una previsión creada a esa fecha de 97.000 pesos. Se produjeron incobrables por 50.000 que corresponden a deudores en gestión judicial. Entonces, si yo ya estoy en el 22 y se produjeron incobrables de otro ejercicio, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la previsión que había creado. 30 de junio, previsión para deudores incobrables a deudores en gestión judicial por los 50.000. Es decir, doy de baja en donde estaban esos deudores y uso parte de la previsión que había pensado para el ejercicio 22. Que esos 50.000 son los que tengo en este caso, que los debité en el mayor. Fíjense que voy siempre controlando el mayor. El 8 de agosto dice, se produjeron incobrables por 70.000 pesos que corresponden a deudores morosos. ¿Sí? Que corresponde a deudores morosos. Entonces, yo voy a la previsión. ¿Qué saldo me quedaban? Si tenía 97 y usé 50. A ver, incobrables por 70.000. ¿Y por qué tengo 30 acá? Déjenme ver una cosita. Cambien el enunciado, chicos. El punto 3 pongan 30.000, como está ahí. Porque si no, ahí tendríamos que hacer otra cosa. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Entonces, el 8 de agosto dice, se produjeron incobrables por 30 que corresponden a deudores morosos. Me fijo, si yo tenía 97, ya usé 50, me quedan 47. ¿Puedo usar más? Sí, todavía me queda saldo. Entonces, previsión para deudores a deudores morosos, 30.000, que son estos 30 que debito en este caso. Ahí, ¿cuál es el saldo que me queda? 17.000 pesos. Es decir, al cierre del ejercicio, porque ya después no tengo más movimiento y el punto 4 ya es diciembre, la cuenta previsión me quedó con un saldo de 17.000 pesos. ¿Qué me dice el punto 4? Al cierre del ejercicio, la cuenta previsión para deudores incobrables arroja un saldo de 17.000 pesos, que será aplicado al nuevo importe a crear, que se estima en 50.000, a fin de prever las incobrabilidades a producirse durante el ejercicio número 6, que finalizará el 31 de diciembre. Entonces, si me quedaron 17 en el ejercicio número 5 y para el ejercicio número 6 quiero 50.000 y esos 17 los tengo que usar, ¿qué voy a hacer? A crear la previsión al cierre por la diferencia. Lo mismo que hice al inicio, lo vuelvo a repetir al cierre del ejercicio. Con la diferencia de que acá había estimado una previsión de 97, pero ahora la estimación es de 50.000. Entonces, vuelvo a crear la previsión deudores incobrables a previsión por la diferencia desde los 50 menos los 17, es decir, 33, de manera tal que al cierre del ejercicio
22, la previsión me quede considerada por 50.000 pesos. Bien, ¿y cómo va? Hasta acá. Bien, bien, se ¿Bien? entiende. Bien. Bueno, fíjense que la última pestaña que tienen acá, porque en todos los prácticos de los rubros, siempre la primera tarea, el punto A les dice completar el plan de cuenta en lo referido a las cuentas del presente rubro y demás cuentas relacionadas. Ese punto se repite en todos los prácticos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo quedaría, por ejemplo, el plan de cuentas del rubro créditos para un balance? Y fíjense que acá es lo que yo se los armé y se los voy distinguiendo entre cuentas que van a servir para exponer, es decir, las que exponen son las que van a ir al balance, mientras que las que voy a usar para registrar en el libro diario. Fíjense, codificación del activo. Activo, o sea, créditos va a estar dentro del rubro activo, dentro del activo corriente, dentro del activo corriente va a estar caja y banco, va a estar inversiones, llegamos a créditos. Dentro de créditos, ¿a quién vamos a encontrar? A dos grandes rubros, créditos por venta por un lado y otros créditos por el otro. Créditos por venta me lo dice la palabra. Todas aquellas personas que me deben porque les vendí algo. ¿Cuál es el principal? Deudor por venta, que es el que conocíamos hasta hoy. Y a partir de hoy, ese deudor por venta, ¿a dónde puede pasar? A deudor moroso, a deudor en gestión judicial. Puede ser que alguien yo le haya vendido y me debe un documento a cobrar. Puede ser que tenga un anticipo a proveedores. Puede ser no. Voy a poner dentro del rubro ventas las previsiones que yo considere de incobrables, los intereses no devengados de los documentos a cobrar, los documentos a cobrar descontados, los documentos a cobrar endosados, los certificados de obra a cobrar que no están puestos acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el rubro crédito, que es 113, cómo se va abriendo en función de las cuentas que puede utilizar. Y fíjense que cuando dimos plan de cuenta, dijimos que el plan de cuenta tenía que ser flexible y que tenía que permitir la incorporación de nuevas cuentas. Bueno, yo, por ejemplo, acá me olvidé de colocar la cuenta documentos certificados de obras a cobrar. Listo, ahí le agrego una nueva, le pongo el 113.1.10, documentos certificados de obra a cobrar. Es decir, puedo ir incorporando cuenta. Eso es la flexibilidad que tiene que tener el plan. Dentro de otros créditos, que fíjense que no es una cuenta que voy a usar para registrar en el libro diario, sino para exponer. ¿Por qué? Porque el rubro, esta cuenta, otros créditos, va a sumarizar los saldos que tengan todas estas hijas que nacieron de él, digo yo. Otros créditos, deudores varios, anticipo de sueldos, seguros pagados por adelantado, alquileres pagados, intereses pagados. ¿Ven? Todas otras cuentas que pueden llegar a surgir dentro del rubro. Y esto lo van a tener en todos los rubros, lo habrán visto en inversiones, lo habrán visto en caja y bancos. Perfecto. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir. ¿Cómo se ve acá? Dejar de presentar. Y ahora, bueno, ninguno tiene la cámara prendida. Qué bárbaro. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Nada? Bueno, entonces, yo la grabé, esta clase, así que la voy a subir por las dudas a la plataforma si hay alguien que no pudo asistir o si a alguien le quedó alguna duda. Y nos vemos mañana a las 10, presencial, y se traen para armar el práctico 21 de inversiones, vamos a ver mañana. Y si podemos, arrancamos con bienes de cambio. ¿Sí? Listo. Nos vemos. Bueno. Adiós. Chao.
Romy, ¿me podés pasar, por favor, por acá o por mail, lo que fuere, las retenciones de Lombardo Marilú? Que ahí me está diciendo que cobró menos. Y obviamente, le pregunté si era inscripta, me dijo que sí, así que bueno, para ver si nos cierra, para pasárselas, digamos. Ahí consulté a tesorería, a ver si te habían retenido algo. Esperemos a ver qué me pasa. Pero del banco tanto te pueden haber retenido. Por eso vamos a ver qué pasa. Con los 3 de abogacía, no, me llama mucho la atención. ¿Y tu papá? Te llamó Mariana, porque la llamaste Lucrecia, pero está en Puerto Rico. Bueno, claro. Pero a Lucrecia la llamé hace 10 días. No creo que hace 10 días que estaba en Puerto Rico. Pero No bueno. sabemos si no está. Vale, sí. No, ahí tengo que esperar que termine de grabar. ¿Ya cancelaste la grabación? No, ¿y acá? Y no, cancelala, no, allá arriba. Todo esto que estás haciendo ahora lo estás grabando. Detener Vero. grabación. Ahí, no, ahí detener grabación. Detener grabación.